Oigan, no, pero en serio. Bueno, primero me presento, mucho gusto, mi nombre es Juan Pablo. Si hay alguien que viene por primera vez, bienvenido o bienvenida a este grupo de jóvenes cristianos que ama a Jesús. Nos encanta que estés aquí con nosotros por primera vez. Y ya después de haber presentado, voy a contarles algo demasiado chistoso. Alguien de los que no están en Praise, de los que no hacen parte de la alabanza, ¿no sintieron un silencio muy extraño ahorita en la alabanza? ¿Sí? Tú eres de Praise, bro, no vale. Bueno, es culpa mía. Íbamos a cantar una parte de otra canción y no sé si les pasa, exponiendo en clase, desde la universidad, el colegio, lo que sea, que ustedes se aprenden y se memorizan todo, pero llega ese momento en donde quedan en blanco y se les olvida lo que van a decir. ¿Les ha pasado? ¿Alguien le ha pasado? ¿Puede levantar la mano si se queda así en blanco como plop? Ok, bien, gracias. Ustedes son los míos. Bueno, pues estábamos cantando y me dio un lapsus brutus y quedé en blanco. Y yo, uy, se me olvidó qué parte iba ahí, que tenía que cantar. Fue demasiado incómodo. No se imagina lo que uno siente. Es horrible. Pero bueno, hay que reírnos de esas cosas, hay que disfrutarlo. Bienvenidos. Son cosas que pasan. Bien, vamos a empezar. Para empezar, vamos a orar. Así que quiero que por favor me acompañes a cerrar los ojos para concentrarnos y le entreguemos este tiempo a Dios. Bien. Dios, gracias por este tiempo y por este momento. Gracias, Señor, porque tú estás en medio de nosotros. Tu palabra dice que donde dos o más están ahí reunidos en tu nombre, tú estás ahí. Y te damos las gracias por eso, Señor. Este es un tiempo oportuno, el que tú has diseñado para que vengamos ahorita todos juntos a escuchar de ti, a escuchar de tu palabra. Y te agradecemos, Señor, porque tú estás aquí y podemos, Señor, tener un corazón dispuesto, unos oídos atentos a escuchar tu voz. Úsame, Señor, que no sea yo hablando, sino que seas tú, Señor, a través mío, hablando a la vida de cada uno de nosotros, Señor. Gracias por lo que has regalado para hablar hoy, Señor, en este tiempo oportuno que tú has diseñado. Amén y amén. Bien. Perfecto. ¿Alguien trajo Biblia? ¿Alguien tiene Biblia física? De pura casualidad, levante su mano. Buenísimo, buenísimo. ¿Alguien más? Buenísimo. Ey, me encanta que traigamos Biblia física. ¿Alguien por acá? ¿Biblia física? No, nadie. ¿Tú? A ver, sácala. Te voy a poner a leer. ¿Listo? En serio, no es broma. Quiero que por favor en sus Biblias busquen el libro de Eclesiastés y van a irse al capítulo número 3. Eclesiastés 3. Eclesiastés es un libro de la Biblia en donde una persona llamada Salomón, gracias. Hay varios que tienen esa claridad. Salomón, una de las personas, diría yo, después de Jesús, más sabias de las que leemos en la Biblia, escribe Eclesiastés. Y si hay algo que nosotros como jóvenes quizás necesitamos un montón, es crecer en esa misma sabiduría. La sabiduría nos ayuda un montón para vivir el día a día. Entonces, Salomón empieza a evaluar un montón de cosas y de vanidades que cada uno de nosotros, tú y yo, también hemos intentado vivir. Y Salomón, cientos de años atrás, ya las vivió y llega a una conclusión. La conclusión es, ¿alguien sabe la conclusión? ¿Alguien sabe qué es lo que concluye Salomón? Con toda esa sabiduría y el haber vivido, hecho y deshecho, experimentado un montón de cosas. ¿Alguien sabe qué concluye Salomón? Ok, siento que un par de personas lo dijeron, pero no les escuché bien.
¿Alguien que quiera? ¿En serio? ¿Alguien se atreve a...? Yo voy donde tú estás, tranqui. La conclusión de Salomón fue... Todo es vanidad de vanidades. Muy bien, un aplauso por favor, bravo. Todo es vanidad de vanidades. Bueno, eso suena muy chévere, pero no entiendo qué significa. Y en resumen se puede decir que nada de esas cosas que él tanto intentó hacer valen la pena más que tener una vida con Jesús. Y creo que en eso se puede resumir. Jesús es lo que más necesitamos, lo que más nos sacia, lo que más nos ayuda. ¿Amén? ¿Están de acuerdo con eso? Listo. Ya, gracias. Se pueden ir. Ah, mentira. Pero vamos a leer el capítulo 3, versículos 1 al 8. Teo, ayúdame a leer del 1 al 8. Gracias. Les presento a Teo. Un aplauso para Teo, por favor. Todo tiene su momento oportuno, hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo, un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar, un tiempo para matar y un tiempo para sanar, un tiempo para destruir y un tiempo para construir, un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un tiempo para estar de luto y un tiempo para saltar de gusto, un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para recogerlas, un tiempo para abrazarse y un tiempo para despedirse. Un tiempo para intentar y un tiempo para desistir, un tiempo para guardar y un tiempo para desechar, un tiempo para rasgar y un tiempo para coser, un tiempo para callar, un tiempo para hablar, un tiempo para amar y un tiempo para odiar, un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. Gracias, Teo. Un aplauso para Teo, por favor. Bien. Yo creo que esto se volvió costumbre de TMT. Normalmente, Pablo está por ahí. Hola, Pablo. Empezó a molestar y diciendo literal un aplauso y toda la gente hacía solo un aplauso. Muy bien. Creo que va a ser parte de nuestra cultura TMT. Entonces, bien, hay un tiempo oportuno. Un tiempo para cada una de las cosas que empieza a describir Salomón. Y empieza a hablar acerca de cosas puntuales: nacer, morir, plantar, cosechar, matar. Paréntesis, ¿cómo así? ¿Eso significa que yo puedo asesinar a alguien más? No. Es supremamente importante. Voy a aprovechar este paréntesis para decirles, no solo importa leer la Biblia, hay que estudiarla. Hay que estudiarla. Si algo quieres hacer en casa para crecer en tu relación con Dios, empieza a estudiar la Biblia. No solo la leas por leerla y por cumplir con el chulito y en la aplicación de la Biblia, ya, tin, un día más. Ay, ¿cómo está mi rancha? 109, ay, súper. No, lee, pero estudia. Cuando habla acerca de matar, no hace referencia a el asesinar a una persona. Hace referencia a otra cosa que no les voy a decir para que ustedes vayan y estudien lo que significa ese pasaje. ¿Listo? Entonces, Salomón empieza a describir que hay un tiempo para cada una de las cosas que Dios ha diseñado. Describe diferentes etapas y situaciones de la vida que vamos a enfrentar o que ya hemos vivido. Empieza a contar y a mostrar la realidad de la vida, que hay cosas tanto buenas como malas. Pero algo que me encanta, como dice la palabra, y lo hemos leído en la Biblia, todo aquello que Satanás ha usado para mal, Dios lo puede transformar para bien. Y creo que es una de las situaciones en donde más nos hemos enfrentado. Hay situaciones en donde muchas veces nos preguntamos, ¿Dios dónde estaba? No me digas que existe un Dios que permite y que me hace pasar y vivir por todas estas cosas. Y empezamos a preguntarnos el por qué tengo que vivir esta situación. ¿Por qué mi casa tiene que ser así?
¿Por qué la relación entre mis papás tiene que ser de esa manera? ¿Por qué me tienen que lastimar de esta forma? ¿Cómo es posible que abusen de mí de esta manera? Un montón de cosas que nos preguntamos, a las cuales nos hemos enfrentado quizás muchos. Y la realidad es que esto es algo que muchas veces para la gente es difícil de explicar. Y quizás la primera respuesta que te voy a dar ahorita no la vas a entender un poco, pero créeme que cuando lleguemos al final, en estos últimos 15 minutos que vamos a tener, va a tomar mucho sentido. Hay un tiempo oportuno. Es oportuno. Todo lo que Salomón empieza a describir nos debe llevar a algo. Y es que debemos aprovechar el tiempo que Dios nos ha dado al máximo. Pero Salomón ya lo hizo de la manera en como lastimosamente muchos de nosotros hemos intentado. El desorden. Aprovechemos el tiempo. Tenemos que vivir al máximo, hay que vivir la vida, hay que disfrutar. Y por lo tanto empiezo a vivir de una manera desenfrenada, sin temor de Dios. Y Salomón viene y nos dice: mi bro, mi sis, yo ya viví todo eso. Créeme, no vale la pena. Entonces, esto nos lleva a aprovechar el tiempo al máximo, pero como Dios quiere que lo aprovechemos. Y lo que hoy les voy a hablar se puede dividir en dos tipos de personas. Aquellos que aprovechan el tiempo al máximo, siendo obedientes y haciendo lo que Dios les ha mandado hacer, o aquellos que creen que están aprovechando el tiempo, pero lo único que están haciendo es desaprovechando el tiempo, perdiendo años de su vida, creyendo que van a encontrar lo que tanto necesitan, pero que simplemente trae vacío y sin sentido. Dos grupos de personas. La pregunta que te quiero dejar ahorita es: ¿de qué grupo quieres ser parte? ¿Quieres ser parte de aquellos que aprovechan el tiempo al máximo y lo usan de la manera correcta, haciendo lo que Dios les ha mandado hacer? ¿O quieres seguir desperdiciando tu vida, siendo desobediente, escapando, creyendo que algún día vas a lograr sentirte bien, pleno, lleno? Nunca lo vas a encontrar. Les voy a poner 3 ejemplos bíblicos muy rápido. El primero, Saúl. Saúl fue escogido por Dios, rey del pueblo, Israel. Pero en medio de lo que empezó a enfrentar, no supo aprovechar el tiempo y perdió su reino, perdió la posición que tenía como rey de Israel por perder el tiempo comparándose con David. Cuando David derrota a Goliat, la gente empieza a cantar: Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000. Y la gente empezó a agradecerle a David por lo que había hecho. Y Saúl ve eso y se empieza a comparar. Su corazón orgulloso hace que se desvíe y pierda el tiempo, comparándose, queriéndolo matar, persiguiéndolo. Durante mucho tiempo estuvo detrás de David. Si Saúl se hubiera seguido enfocando en aquello que Dios le había mandado hacer como rey de Israel, no hubiera perdido lo que ya se le había dado. Ejemplo número 1. Ejemplo 2, Esaú. Uno de los hijos llega demasiado tarde cuando su papá está repartiendo la bendición y cambia su primogenitura por un plato de lentejas. No supo aprovechar el tiempo. Se enfocó más en otras cosas, en vanidades, como lo decía Salomón. Y el último ejemplo, las jóvenes insensatas. No sé si han escuchado acerca de esta palabra que describe cómo funciona el reino de los cielos. Y Jesús empieza a contar esta historia de unas jóvenes que están esperando su hombre, ese príncipe soñado. Y en medio de eso salen con unas lámparas que solo pueden ser prendidas con aceite.
Las mujeres salen a encontrarse y a esperar a su príncipe azul. Y en medio de eso, unas mujeres deciden ser sabias, aprovechar muy bien el tiempo oportuno que Dios les estaba dando y alimentarse con ese aceite para que el fuego se mantuviera encendido, para que las lámparas se mantuvieran encendidas. Otro grupo de mujeres no lo hizo. Y cuando llegó el tiempo de ir al encuentro con su príncipe azul, estas mujeres que no aprovecharon el tiempo se quedaron dormidas y se perdieron de esa oportunidad. Quiero que te preguntes, ¿cuál es la oportunidad que tienes hoy? ¿Cuáles son esas oportunidades que se te están presentando? Es tiempo de hacer qué en tu vida ahorita. Cada día va a ser una oportunidad para hacer lo que Dios quiere que hagas. Pero tú decides si aprovechas ese tiempo para bien o para mal. Lo que más rabia me da es la cantidad de cosas que nos podemos perder porque no sabemos aprovechar las oportunidades que Dios nos presenta y que simplemente nos pide algo de nosotros. Sé obediente. Sigue mis pasos. ¿Lo haces? Disfrutas de todo lo que yo tengo para ti. ¿No lo haces? Ok, es decisión tuya, te lo pierdes. ¿Por qué razón no sabemos aprovechar las oportunidades que tenemos? ¿Qué impide que los propósitos que Dios tiene para nuestra vida se cumplan en nosotros en cada uno de los momentos y en cada oportunidad que se nos presente? Y la respuesta es el siguiente punto y es la sabiduría. Santiago 1, versículos 5 al 8 dicen lo siguiente: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie, pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Versículo 7: quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Duro. Duro. La falta de sabiduría hace que nosotros nos perdamos esas oportunidades. La sabiduría nos ayuda a identificar, a tener la claridad de cuáles son esas oportunidades que se nos están presentando y vienen de Dios, porque hay algunas que no. Entonces estamos en una situación difícil donde tenemos opción A y opción B. Y Juanpa, ¿pero qué hago? No tengo ni idea. Opción A suena muy bien, opción B también. ¿Qué hago? Estoy loco, no sé qué hacer. Ok, sabiduría. ¿Cómo hago? Pídesela a Dios. ¿Cómo le pido a Dios? Ora. Dile. Está escrito. Si a alguno le falta, pídesela a Dios y Él se la va a dar. Ok, hay una condición. ¿Cómo tienes que pedirle? Con fe, sin dudar. Problema número 2 de nosotros: faltos de sabiduría y dudamos. Un montón. Quiero contarles algo personal que nos ha tenido durante mes y medio llenos de felicidad. Pero tengo que aceptar que al inicio y al principio de antes de recibir esa felicidad hubo duda. Pam y yo llevamos un año entero. Pam es mi esposa, por si no la conocen. Llevamos un año queriendo ser papás, poder tener un hijo, un bebé. Un año intentando. Obviamente Pam me quería que fuera algo sorpresa para mí, pero durante muchos meses, cada vez que había un retraso y se hacía una prueba, negativo,
negativo, negativo. Y empezó a ser algo demasiado duro para nosotros como familia, como hogar, en donde le preguntábamos a Dios, no entiendo, ¿por qué? ¿Qué pasa? Nos hacíamos exámenes médicos, etc, etc, etc. Y volvimos de vacaciones, de viaje, seguíamos haciendo la tarea, siendo juiciosos. Sí, niños, los casados pueden tener sexo. Sí. De un momento a otro, Pam empieza a tener otra vez un retraso en su regla, en su periodo. Pero esta vez, de lo difícil que habían sido las anteriores, Pam me dice, tengo que hacer esto contigo, amor. Necesito que vayamos, compremos una prueba de embarazo, porque no quiero estar sola cuando vuelva a salir negativo, porque ya ha sido un año suficientemente difícil, con temas adicionales de salud y demás, como para seguir de nuevo recibiendo un negativo en el resultado del embarazo. Entonces le digo, ok, está bien, vamos, pasamos por la droguería, compramos la prueba de embarazo, sin fe, dudando. Se hace la prueba de embarazo, normalmente es un cosito así digital, hay diferentes pruebas de embarazo, compramos una digital que sale y aparece ahí o no embarazada o sale embarazada y cuántas semanas. Espero que ustedes, niñas, no tengan ni idea de esto. Lo digo muy en serio. Pam me cogió la prueba de embarazo, la dejó boca abajo. Nos acostamos, estuvimos ahí sentados esperando. Normalmente se demora como unos 3, 5 minutos. Oramos, pusimos alabanza. Pero en el fondo sabemos como quien dice, bueno, un negativo más, solo que esta vez yo voy a ser la primera vez que la acompaño en su resultado negativo. Pasan los 3 minutos, Pame va a entrar al baño, voltea la prueba de embarazo y se echa al piso a llorar. Porque en medio de la situación que estábamos viviendo, dudamos. Pero a pesar de nuestra duda, Dios fue bueno y apareció embarazo 2 a 3 semanas. Y era algo que no nos esperábamos. Porque en nosotros hay duda, hay preguntas. Se puede decir que fuimos tibios. Cuando hacíamos el estudio de este pasaje, cuando empieza a describir el indeciso, el inconstante, empieza a hablar acerca de la tibieza, de alguien que no decide, que no define, que no es ni frío ni caliente, que no toma decisiones. El tibio no decide, vive a medias, nunca termina lo que empieza, le tiene miedo a las oportunidades. Y la sabiduría es necesaria sobre todo en esos momentos de prueba. Muchas veces no sabemos que en realidad necesitamos la sabiduría hasta que enfrentamos esas pruebas y nos damos cuenta de que para saber qué hacer en esos momentos de prueba es necesario ser sabio. La verdadera sabiduría está por encima del conocimiento. Tú puedes conocer un montón, pero el conocimiento en sí mismo y solo es vacío, es bruto. La sabiduría te ayuda a usar correctamente el conocimiento que tienes. Y eso me lleva a algo muy importante y es ¿de qué te estás alimentando? ¿Cuál está siendo tu fuente de conocimiento? La sabiduría mundana es completamente contraria a la sabiduría de Dios. ¿Cuál es el conocimiento que tienes? ¿De qué te estás alimentando?
para poder usar correctamente la información y el conocimiento que tienes, necesitas la sabiduría. Pero si ese conocimiento que tienes no es el correcto, sino es un engaño, si no son mentiras, de nada te va a servir. De nada te va a servir. Seguirás dando vueltas persiguiendo algo que nunca te va a saciar. Entonces, cuando tienes claro que el conocimiento que necesitas es de la palabra de Dios, en esos momentos tu conocimiento crece y la sabiduría que le pides a Dios, que viene de Él, no del mundo, la pones en práctica y empiezas a vivir de la manera correcta. Esto es como una fórmula. Conocimiento de Dios más sabiduría de Dios igual vida con Dios. No solo sirve que te llenes de conocimiento. Tienes que pedirle a Dios esa sabiduría. Eso te ayuda a que cuando te enfrentes a ve, ¿qué hago? Me estoy volviendo loco. Juanpa, no sé qué hacer. Ok, sé sabio. ¿Qué has leído en la palabra? ¿Qué haría Jesús? ¿Has visto algún ejemplo? Ten en cuenta los principios bíblicos. Actúa de esa manera. Actúa como Jesús lo haría. Escoge aquello que Jesús escogería. Si nuestra vida fuera de esa manera, muchachos, qué delicia de vida, increíble. Pero está en nosotros cómo utilizamos ese tiempo oportuno que Dios nos dice, tú decides si lo usas para bien o para mal. Con esto acabo. Si quieres, Samu, porfa, súbete al piano, porfis. Hay un ejemplo que me encanta con respecto a este tema, una situación en la que estoy seguro que muchos vamos a enfrentar y vamos a vivir, y es la historia de Nehemías. Nehemías tenía una tarea, reconstruir el muro, y en medio de esa reconstrucción del muro ya había terminado muchas de las partes, pero hacía falta terminar unas puertas. Él estaba dedicado a eso. Nehemías entendió que Dios le dijo, el tiempo oportuno es para que tú vayas y empieces a reconstruir ese muro. Y hoy Dios te está diciendo y te está inquietando en el tiempo oportuno que tienes ahorita, aprovéchalo de la mejor manera. En 15 días vamos a tener tribus, reunión por grupos pequeños. Y quiero que discutan y hablen acerca de las siguientes preguntas. Los líderes, porfa, anoten. Quiero que discutan estas preguntas en su reunión de grupo pequeño. ¿Qué es lo oportuno que Dios me está pidiendo que haga? Tengo que empezar por ahí. Ok, Señor, esta es mi vida. Te la he entregado. Aquí estoy, úsame. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué es lo oportuno que tú me estás diciendo? Quiero que hagas esto en específico. Y en nuestro caso, gracias a Dios, lo oportuno que Dios nos dijo para Juanpa y Pame, una de las cosas fue, este es el tiempo oportuno para que se preparen y vayan a ser papás. Este es el tiempo oportuno. El año pasado no era un tiempo oportuno, porque Dios así lo quiso, porque necesitaba prepararnos, porque quería probar nuestra fe, porque quería hacernos caer en cuenta que dudamos muchas veces. Y cuando estuvimos listos, llegó el tiempo oportuno para que Pame hoy esté 7 semanas de embarazo y nos estemos preparando para ser papás. Ese era el tiempo oportuno que Dios diseñó.
Ahora, esta pregunta, ¿qué es lo oportuno que Dios quiere que yo haga? Quiero que si con algo te quieres ir ahorita al final, después de comer unos deliciosos burritos que tenemos, si algo quiero que te lleves, llévate esa pregunta. Pregúntate y pregúntale a Dios durante todos estos días: Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Qué es eso oportuno que quieres que haga? ¿Ok? Ahora, vuelvo al ejemplo de Nehemías. Les voy a leer muy rápido. En medio de la construcción que estaba teniendo Nehemías, capítulo 6, versículos del 1 al 9, aparecen 3 personas, enemigos de Nehemías: Sanbalat, Tobías y Gesén el árabe. Y el resto de nuestros enemigos se enteraron de que yo había reconstruido la muralla y se habían cerrado las brechas, aunque todavía no se habían puesto las puertas en su sitio. Entonces Sanbalat y Gesén me enviaron este mensaje: tenemos que reunirnos contigo en alguna de las poblaciones del valle de Ono. En realidad, lo que planeaban era hacerme daño. ¿Saben por qué Nehemías se dio cuenta de que la propuesta de esta gente era para hacerle daño? Sabiduría. Versículo 3: así que envié unos mensajeros a decirles: estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Si bajara yo a reunirme con ustedes, la obra se vería interrumpida. 4 veces me enviaron este mensaje y otras veces respondí lo mismo. La 5ª vez, Sanbalat me envió por medio de uno de sus sirvientes el mismo mensaje en una carta abierta que decía lo siguiente: esto es la persona chismosa de la iglesia que se inventa esto y dice: todo el mundo está diciendo que, pero en realidad nadie está diciendo que, solo él. ¿Ok? Dice: corre el rumor entre la gente, y Gesén lo asegura, de que tú y los judíos están construyendo la muralla porque tienen planes de rebelarse. Según tal rumor, esto es lo que he escuchado, o sea, no soy yo, a mí me lo han dicho, ¿sí? Y yo vengo y te lo comparto. Ok. Tú pretendes ser su rey y has nombrado profetas para que te proclamen rey en Jerusalén y se declare: tenemos rey en Judá. Todo esto llegará a oídos del rey. Este descarado, tras de inventar y mentirle, lo amenaza. Por eso, ven y hablemos de este asunto. Era una propuesta buena, era una buena intención a los ojos de quien lo lee, pero Nehemías tenía claro el tiempo oportuno, lo que Dios le había mandado hacer, y 2, era sabio, y la sabiduría lo llevó a responder. Versículo 8: yo envié a decirle: nada de lo que dices es cierto, todo esto es pura invención tuya. En realidad, lo que pretendían era asustarnos. Pensaban desanimarnos para que no termináramos la obra. La sabiduría que Nehemías tenía lo llevó a interpretar de la manera correcta la situación que estaba viviendo. En otras palabras, Nehemías le dice: estoy ocupado haciendo lo que Dios me dijo que era oportuno hacer en este momento. Entonces, no puedo detenerme, no me voy a distraer, no vas a interrumpir lo que yo he decidido hacer. No me voy a distraer atendiendo otros asuntos. Y la realidad que tú y yo vivimos y cómo relacionamos esta historia de Nehemías con nosotros es que cuando tú y yo tomamos la decisión de
Primera pregunta, tener la claridad de qué es lo oportuno que Dios me está diciendo quiero que hagas ahorita. Y empiece a hacerlo, lo lleve a la acción y le pida sabiduría. Satanás va a intentar entrometerse, va a querer distraerte, va a querer interrumpir lo que estás haciendo, va a entrometerse en medio de la claridad que tú tienes de tengo que reconstruir este muro, y va a atacarte intensamente. Esta gente intentó detener a Nehemías 5 veces, de maneras diferentes, haciéndose pasar por bonitos, teniéndole una invitación, amedrentándolo, queriendo meterle miedo. Pero Nehemías tenía la claridad de lo que era oportuno hacer, y gracias a la sabiduría que tenía, dijo: yo allá no voy, yo con esas amistades yo no me distraigo, yo a esos planes yo no voy. Esa oportunidad sé que no viene de Dios. Yo sé que tener sexo con mi amigo, mi novio, eso no, eso me distrae. Yo entendí y comprendí que el tomar alcohol y emborracharme, eso me distrae. Yo entendí y comprendí que empezar a probar una cantidad de drogas para sentirme mejor, no, eso me distrae. Yo a eso no le voy a gastar tiempo. Yo entendí y comprendí que vivir hipócritamente, no, eso no vale la pena. Entendí y comprendí de nada sirve tener una máscara puesta y que la gente me vea de cierta manera, pero en mi interior no ha habido ni un solo cambio. Yo no voy a seguir perdiendo el tiempo de esa manera. Yo no voy a distraerme para que Satanás vaya, me envuelva y me mantenga ahí como un bobito dando vueltas, perdiendo el tiempo. Nehemías termina con una frase que me encanta, reconociendo que no está en sus propias fuerzas, sino que depende de Dios. Última parte del versículo 9 dice: y ahora, Señor, fortalece mis manos. Si algo entendía Nehemías, si algo tenía claro él, es la necesidad de que Dios lo fortaleciera. Porque en medio de tantas cartas enviadas, y en medio de tanta opresión, en medio de tanto ataque de parte de sus enemigos, Nehemías tenía la claridad de que él en sus propias fuerzas no podía, sino que necesitaba fortaleza de Dios. Y eso es lo que tú y yo necesitamos también. Dos grupos de personas: aquellos que cogen ese tiempo oportuno y lo aprovechan para el bien, o aquellos que lo aprovechan para mal, pierden y desgastan su tiempo. ¿En qué grupo estás? ¿De qué grupo quieres ser parte? Hoy se nos acaba de presentar una de esas oportunidades en donde Dios dice: ¿qué vas a hacer? ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Vas a empezar a ser sabio, a ser sabia y a actuar de la manera en como yo te estoy pidiendo que actúes? ¿Vas a ser sabio, vas a ser sabia y vas a empezar a decir que no a esas cosas que te van a distraer?
vas a seguir perdiendo el tiempo. Es una decisión que cada uno de nosotros toma. Si algo quieren llevarse ahorita, les recuerdo esa pregunta. Dios, ¿qué es eso oportuno que tú quieres que yo haga ahorita? Pídele a Dios sabiduría. Eso te va a ayudar a que cuando enfrentes esas situaciones, tú digas, ok, ¿qué haría Dios? Pero para saber qué haría, cómo actuaría, tienes que ir, sentarte, abrir tu Biblia física y empezar a leer y a estudiar qué es lo que Dios dijo, qué es lo que esto significa. Y de esa manera, ahí, privado, en tu relación personal con Dios, vas a empezar a crecer en sabiduría. Y llegará el momento en donde te enfrentarás a ese problema y esa situación como Nehemías se enfrentó. Y vas a poder tomar la decisión correcta. Incluso, ante esa tentación que llegue, vas a poder decir, no. Porque mi fortaleza viene de Dios. Yo no caigo ante este pecado. Decido decir no a esas cosas que me distraen. Es una decisión que está en tus manos. Vamos a orar. Señor, hoy venimos delante de ti, reconociendo nuestra necesidad de ti. Reconociendo, Señor, que necesitamos de ti en medio de esta vida y de todo lo que enfrentamos y todo lo que describía Salomón en un principio, en que hay tiempo para absolutamente todo en esta vida. Queremos tenerte siempre como nuestro centro y nuestro foco, de tal manera que podemos decidir de la manera correcta y poder disfrutar del tiempo que tú nos regalas. Señor, y yo te pido, Señor, que tú hables a cada uno de nosotros tan claro como nunca antes acerca de qué es eso oportuno que tú nos estás llevando a hacer, y que en medio de esa claridad que tenemos de escucharte a ti y de saber qué es lo oportuno que nos estás pidiendo, podamos en voluntad propia, porque es algo que depende de nosotros, actuar y empezar a cumplir aquello que tú nos has mandado a hacer. Y en medio del cumplimiento de tu propósito para nuestras vidas, Satanás va a intentar meterse, Señor, tú lo sabes. Pero yo sé que tú eres más fuerte. Y yo sé que tú puedes contra Satanás. Y tu Espíritu Santo que habita en nosotros será más fuerte que aquel que atenta en contra de nosotros, que aquel que intenta entrometerse entre el cumplimiento de tu propósito en nuestras vidas. Y siendo fortalecidos por ti, podremos decir que no. No cederemos ante esas tentaciones, no cederemos ante esas propuestas que pueden verse por encima muy bien, o cero dañinas, o no le hago daño a nadie, pero que sé que simplemente son una trampa. Porque como Nehemías entendió, gracias a la sabiduría que tú tenías en él entendió que quería asustarlo, que quería desanimarlo, que quería distraerlo, que quería llevarlo a otro lado para que la obra que él estaba llevando a cabo fuera detenida. Pero hoy, Señor, queremos venir delante de ti y dejar de ser tibios, dejar de ser aquellos que no deciden, que viven a medias, que no somos ni fríos ni calientes, que no tomamos decisiones, que nunca terminamos lo que empezamos, que no somos capaces de tener una buena relación contigo, estable. Ayúdanos, necesitamos de ti. Fortalécenos. Fortalece nuestras vidas, nuestro cuerpo físicamente, fortalécelo también. En medio de todas las situaciones que enfrentamos, tú sabes que son difíciles,
que la situación en casa es complicada, que la situación entre mis papás es difícil, que la situación de salud es demasiado dura y que no le vemos una salida. Y llega la duda y empezamos a preguntarnos un montón de cosas, pero en medio de eso, Señor, recuérdanos tu palabra, recuérdanos tu promesa, recuerda lo que nos has dicho y lo que nos es oportuno hacer ahorita para no dejarnos distraer por esas situaciones que enfrentamos, sino que podamos tener la claridad y que nada ni nadie se entrometa entre el cumplimiento de tu propósito en nuestras vidas. Qué bonito es saber, Señor, que con varias de las personas que estamos ahí al lado, rodeados a izquierda, a derecha, son personas con las cuales podemos contar. Son personas seguramente como las que Nehemías tenía a su lado, que le estaban ayudando en la tarea que Dios les había mandado hacer, que eran un apoyo y no una carga, que eran una buena influencia y no una distracción. Y yo oro y te pido, Señor, que cada uno de nosotros que está aquí hoy escuchando este mensaje de parte de ti, o que está escuchándolo quizás después, tomemos la decisión de ser esas personas que ayuden a construir y no a distraer. Que el uno con el otro podamos contar de tal manera en que nos apoyemos y tengamos siempre en mente y la claridad de lo que es oportuno hacer. Poder discernir de la manera correcta. ¿Es oportuno hacer esto o no es oportuno hacerlo? Y eso es algo que solamente podremos decidir teniendo conocimiento de tu palabra y con tu sabiduría, que está al simple alcance de pedírtelo, con fe. Hoy yo pido con fe que tu sabiduría sea compartida con nosotros para tomar buenas decisiones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.